Los dos estaban en la misma prisión de La Cabaña, donde había un letrero que leía: todas ejecuciones por orden del comandante Che. La cara de Ernesto el Che Guevara está impresa por todo el mundo, en camisetas, murales y afiches, pero para las víctimas cubanas que sufrieron bajo su revolución, la imagen positiva que intentan vender del guerrillero comunista está muy lejos de la realidad. A mi primo lo torturaron físicamente, de varias maneras, todas horríficas. A mi tío lo torturaron psicológicamente. Le decían a mi tío: mañana, cuando oiga los disparos, ese es su hijo que estamos fusilando. Mientras tanto, se está creando la imagen del Che como guerrero de justicia social, ¿no? Entonces, ¿quién era realmente el Che Guevara? Hoy, un sobreviviente cubano nos cuenta su experiencia y la de su familia durante esos años sangrientos bajo el comando del Che. 54 años después de la muerte de Ernesto el Che Guevara, uno de los asesinos comunistas más sanguinarios de Latinoamérica, su imagen aún es idealizada como un ícono de la justicia social y de la cultura hispana, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, esta figura no podría estar más alejada de la realidad. Carlos Eyre, historiador de la Universidad de Yale, fue un sobreviviente que logró escapar de Cuba a los 11 años, luego que Fidel Castro tomara el poder del país, pero los familiares de Eyre no corrieron con la misma suerte. Tuve varios primos que desde el año 60 en adelante empezaron a luchar contra el régimen castrista. Y dos de ellos llegaron a La Cabaña bajo el poder de Che Guevara. A uno lo fusilaron, al otro no lo fusilaron porque había nacido en Sevilla y contaba como ciudadano español. El primo mío lo capturaron porque él estaba llevando armamentos en su automóvil a una casa para esconderlos, porque el plan era que cuando llegaba la invasión se iba a alzar el pueblo cubano. Entonces a él lo arrestaron y él se pasó más de 20 años en la cárcel. Pero aquí es donde viene el cuento del Che Guevara, ¿no? Durante la invasión arrestaron a miles y miles y miles de cubanos, e incluso mi tío, el hermano de mi padre, el padre de mi primo. Y los dos estaban en la misma prisión de La Cabaña, donde había un letrero que leía: todas ejecuciones por orden del comandante Che. El historiador relató que sus primos, como muchos otros jóvenes cubanos de la época, se dieron cuenta que tampoco iba a haber democracia con Castro. Así que decidieron luchar de la misma manera que lo hicieron contra el anterior dictador Fulgencio Batista. A mi primo lo torturaron físicamente, de varias maneras, todas horríficas. A mi tío lo torturaron psicológicamente, y esto es lo que hacía a las direcciones del Che. Le decían a mi tío en la noche anterior a un fusilamiento: mañana, cuando oiga los disparos, ese es su hijo que estamos fusilando. Y claro, se lo hacían solamente para torturarlo mentalmente. A mi primo lo llevaron al paredón varias veces, pero esto lo hacían como otra forma de tortura psicológica. Le disparaban sin balas, con tiros blancos. Después de la revolución, el régimen de Castro le concedió la nacionalidad cubana al Che y en 1959 ocupó el cargo de comandante en jefe de la fortaleza La Cabaña, una instalación militar donde supervisó la tortura y ejecución de miles de cubanos sin juicio. El guerrillero marxista incluso no tuvo reparos en reconocer los fusilamientos en Cuba durante su discurso ante la ONU en 1964, donde dijo que seguiremos fusilando mientras sea necesario. Y hay muchos testigos que él personalmente le encantaba después que se fusilaban a los presos, a los que no habían matado porque no le había caído la bala en un lugar fatal, ir
y darles un tiro en la cabeza, personalmente. O sea, era un hombre que era muy cruel y le encantaba terrorizar. Entre todo esto, mientras tanto, se está creando la imagen del Che como este guerrero de justicia social, ¿no? Entonces, otro mito que hay es que toda la gente que fue torturada y ejecutada bajo él lo merecían. Que eran explotadores, que eran batistianos, ¿no? Los que soportaban al dictador Fulgencio Batista. Pero el caso es que arrestaron a miles y miles de cubanos, además de todo esto, y los mandaron a campos de labor forzada, todo bajo la dirección del Che. Muchos todavía piensan que Guevara fue un héroe de la justicia y un humanista, pero no todos sabían de su total rechazo hacia ciertos grupos de personas. En estos campamentos mandaban a cualquier persona que sospechaban de ser contrarrevolucionaria, y también a los homosexuales. Y no tenía que ser una persona homosexual, un hombre, ¿no? Porque esto era para hombres solamente. Solamente tenía que aparecer efeminado. Si los pantalones estaban un poco apretados, al campamento. Si el pelo estaba un poco largo, para el campamento, ¿no? Si se hablaba con un silbido, al campamento de UMAP, ¿no? Y también mucha gente religiosa las mandaban a los campamentos UMAP, incluso sacerdotes. Era un racista. Dijo muchas cosas insultantes a los negros. Pensaba que los negros eran inferiores a los blancos. También dijo muchas cosas feas sobre los mexicanos, incluso otros latinoamericanos, aunque él era argentino, claro, pero cualquier latinoamericano indígena, ¿no? Por ejemplo, o cualquier latinoamericano negro, para él era inferior. Y claro, la gente en el mito del Che se piensa que él, al contrario, él defendía a las minorías. Tras la victoria de la Revolución Comunista, Guevara también se apropió de una de las mansiones más lujosas de La Habana, y Eire fue su vecino. Él se apoderó de una mansión enorme. Bueno, yo era niño, así que me parecía enorme, pero era grande. Se llevaba como por lo menos un tercio o mitad de una manzana completa. Y tenía unas rejas, ¿no? Era una de estas mansiones cerradas, con un muro grandísimo y unas rejas. Por donde salía el Che, lo manejaba un chofer en un Mercedes-Benz. El revolucionario. Y muchas de otras casas en mi vecindario, poco a poco, cuando empezaron a irse la gente al exilio, inmediatamente se apoderaba algún oligarca de la revolución a vivir bien. Y ahí siguen todos en esas casas. Es el vecindario donde están todas las embajadas, en Miramar. Y ahí casi toda la gente que vive ahí son los miembros de la oligarquía. Cuando cumplió los 11 años, la situación en Cuba no parecía mejorar, así que los padres de Eire tomaron la decisión de enviarlo a Estados Unidos a finales de los años 60 durante el operativo Peter Pan. A mí me dijeron mis padres, te mandamos y esto no va a durar mucho. A lo mejor en menos 3 meses, 6 meses, a lo más, y nos reunimos, porque esto se va a caer. Esto no se puede sostener. Y me decían también, pero hay la posibilidad también de que más nunca nos volveremos a ver.
porque claro, nadie podía saber lo que iba a pasar en el futuro. Había la esperanza de que se cayera la dictadura, pero también había la realización de que puede durar más. Y bueno, mi padre nunca pudo salir. A mi madre le tomó 3 años y medio después salir y reunirse con nosotros aquí. Pero a mi padre nunca le dieron permiso para salir. Y eso lo hacían a propósito. Les encantaba separar a las familias. Y me lo dijo uno de los secuaces de Fidel Castro, que después tuvo una pelea con Fidel y lo botaron de Cuba. Carlos Franchi estaba involucrado en esto de la propaganda en una revista, ahora no me acuerdo el nombre de la revista. Era un propagandista de la revolución. Y vino aquí a mi universidad ayer a dar una plática, una charla. Y pude yo preguntarle, ustedes ahí en la cumbre del gobierno, ¿ustedes sabían que se estaban yendo los niños solos? Y que le estaban negando permiso a los padres a salir. ¿Por qué hicieron eso? Le pregunté. Y me dijo con una sonrisa grandísima, porque destruir la familia burguesa era lo que queríamos. Sin pena ninguna lo dijo, con orgullo lo dijo. La destrucción de la familia burguesa. Así que todo esto de justicia social, esto es la justicia social de ese sistema. El académico cubano señaló que no se debería seguir mostrando el símbolo del Che como una figura positiva en Latinoamérica, ni como una referencia de un progreso verdadero. Yo soy historiador, esa es mi profesión. O sea, ver como una mentira enorme, se convierte en verdad, ¿no? Que la gente se cree la mentira. Es algo que me molesta mucho. Y comprendo por qué ha pasado. Y yo creo que hay 2 razones por qué ha pasado esto, que la imagen del Che se ve como casi un santo. La primera es el poder de la propaganda que sale de Cuba. Que allí la gente en cargo de propaganda fueron educados en la Unión Soviética y en Alemania, y en estos lugares donde se había ya llegado a como una ciencia de cómo hacer propaganda. Y siempre ha sido constante. La otra razón es, ¿y por qué sucede esta propaganda? Sucede porque pintan un cuadro muy lindo y muy falso de este tema de sociedad, de justicia social, ¿no? Que la Revolución Cubana fue algo que le mejoró la vida a los cubanos, y que el socialismo y el comunismo le pueden mejorar la vida a los pobres. Todo esto de redistribuir, ¿no? El dinero, redistribuir la propiedad, eso es la justicia social. Y especialmente en Latinoamérica, esto se lo traga mucha gente con esperanza, se lo tragan, lo toman no solamente como verdad, pero con un fervor religioso. Y la verdad es que es una utopía que se promete,
que nunca será posible. Aún así, la imagen de El Carnicero de la Cabaña, como se conocía al Che, sigue estampada en camisetas, muros y afiches en todo el mundo. A cualquier país donde están vendiendo todas las basuritas que le venden a los turistas, siempre hay camisetas del Che. Y siempre hay productos con la cara del Che. En Ginebra, en Suiza, yo vi en una tienda de tabacos, vaya, que tenía un letrero enorme, tabacos cubanos. Entré, estaban vendiendo una caja de tabacos con la cara del Che embosada en la caja, una caja de madera muy fina, ¿no? 3,000 euros. O sea, hay gente aquí en el mundo que pagan 3,000 euros por una caja de tabacos con la cara del Che embosada. No, eso no lo puedo explicar. El cubano también recordó una anécdota familiar en donde resaltó el carácter directo del guerrillero comunista frente a las empresas privadas. Él era el esposo de la mejor amiga de mi madre, que era un negociante. Y tenía dinero para invertir. Fue a ver al Che inmediatamente en el 59. Y dijo, yo comprendo que es tan importante tener empresas cubanas. Yo quiero dirigir mi dinero a crear empresas aquí en Cuba. Y le dijo al Che, muy bien. Usted puede crear cualquier empresa que quiera, pero se la quitaremos. Pero el Che, esto sí, el Che era un hombre muy, muy cruel. Pero esto sí, él no mentía tanto como los otros. Él a veces decía la verdad, como le dijo a este amigo de mi madre. Y también como dijo cuando el gobierno confiscó todos los negocios. No solamente extranjeros, pero negocios cubanos también. Entre los negocios que se confiscaron fueron la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, todos los refrescos americanos. Y él dijo en la televisión muy abiertamente, sí, ahora estamos fabricando la Coca-Cola, pero no tenemos la fórmula y por eso no sabe igual. Y de veras, honestamente, no sabe muy bien. Y creo que dijo, es una... Pero seguiremos tratando de alterar la fórmula y como todas las promesas revolucionarias, ¿no? Llegaremos a algo mejor que la Coca-Cola americana. Pero por ahora no sabe bien. Pero el Che no solo socavó la democracia en la isla. Cuando dejó Cuba en 1965, viajó a África y América Latina para fomentar insurrecciones violentas. Medio siglo después, la región aún se enfrenta a la amenaza del comunismo. No hay ni un solo país en América Latina que no esté afectado por este mito de que los problemas de los países se pueden solucionar con el socialismo y el comunismo. No sé qué se puede hacer para destruir el mito de la utopía socialista. Como historiador, yo veo las cosas no solamente en el presente, pero me extiendo al pasado. El comunismo nunca funciona. Para que todos tengan la misma propiedad, que cada uno tenga su propia casa, que cada uno gane el mismo salario idéntico. Esto de la igualdad es imposible, porque los seres humanos, por dos razones yo creo principalmente, los seres humanos tienen algo que no se puede quitar del egoísmo. Y segundamente, los seres humanos tienen diferentes capacidades.
¿no? Hay gente muy inteligente, hay gente que no es muy inteligente. Y así. Hay artistas que son genios y todo el mundo los reconoce como genios. Beethoven, Leonardo da Vinci. No hay igualdad entre los humanos en este respeto. La historia de Carlos Eyre es una de las cientos de miles de historias de cubanos que tuvieron que escapar del régimen castrista y que dan un paso adelante para contar su experiencia y lo que significa y significaba vivir en Cuba en esos años de tanto terror. Así que en este espacio, en Desde el Capitolio, también queremos resaltar la historia de miles de cubanos como Carlos que lograron superar estas adversidades y finalmente convertirse en cubanos de éxito. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial en Desde el Capitolio. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington, D.C. y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.